Hola, les habla Rubén Cedeño desde Buenos Aires, desde el estudio de Callao, que hoy afortunadamente pudimos venirnos hasta acá a hacer la transmisión. La actividad de hoy apunta a varios epígonos, si se puede decir así, no sé. Vamos a hablar de ustedes, de nosotros vamos a hablar, de nuestra actitud que debemos tener en la vida. A través de esta actividad, por supuesto, tomando como base la interpretación metafísica de la Biblia, Débora y Yael, que lo más seguro es que la gran mayoría no sepa de qué les voy a hablar, pero no se preocupen que ya en segundos se van a estar enterando. A donde voy a apuntar también es a la situación mundial, cómo está ahora. Ya llevo varias actividades apuntando a clarificarles o a comunicarles y darles razones y soluciones a lo que está sucediendo en el mundo. Lo que pasa es que, por supuesto, para ustedes poderlo interpretar, van a tener que ponerse muy con la mente abierta, porque, por supuesto, no voy a hablar de veladamente, sino veladamente, para no meternos en problemas políticos ni sociales. Y el otro punto al cual voy a apuntar es descifrar esa maravilla que es la Biblia. El título es Débora y Yael, mujeres aguerridas de la Biblia, porque no solamente voy a hablar de ellas dos, voy a hablar de dos mujeres más. Lo que pasa es que en el título no iba a poner una nómina de pago, fulano, mengano, sutano. Entonces puse Débora y Yael, que por allí es donde vamos a comenzar. Bien. Por supuesto, todo esto está en el libro Biblia, pero les quiero decir, esa portada que ustedes están viendo allí es una versión antigua de la Biblia, del libro Biblia, digamos así. Ahora tenemos una interpretación más amplia, el libro ha sido aumentado prácticamente al doble, hay más capítulos, han sido revisados los anteriores, se han actualizado, y me dice por aquí el editor que el libro está en franca revisión. ¿Cómo va eso, Fernando? Bien, para el mes que en julio ya va a estar, con el favor de Dios. ¿En qué mes? Julio. Sí, en 15 días. En 15 días sale la nueva versión de Biblia, donde está este capítulo, porque este capítulo no está en la anterior versión de este libro. Bien, vamos a ver Débora y Yael, mujeres aguerridas de la Biblia. La historia de dos mujeres aguerridas del pueblo de Israel que se llaman Yael luchando contra Sísara. Y están plétoras ambas, ya les voy a explicar también quién fue Sísara. Están plétoras de un gran simbolismo espiritual en el desenvolvimiento de la conciencia del yo soy. Vamos a hablar a través de las historias de estos seres cómo desenvolver la presencia yo soy. Y esto aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Jueces. El libro de Jueces está entre los libros Josué y Samuel. Para poder entender esto, vamos a descifrar. Cuando decimos pueblo de Israel, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dime tú. Estamos hablando de los descendientes de Jacob, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista histórico. Ahora, según la técnica Pesher, ¿quién me dice qué
¿Qué encierra pueblo de Israel? Es el que está en el proceso de alcanzar la conciencia del ser. En ese punto. Es el que está. Los estudia. Somos nosotros. El pueblo de Israel somos nosotros. Es una connotación, ¿verdad? Ya vamos a hablar qué es Israel y todo esto. Somos los grupos. Es una connotación grupal, incluyente, que estamos en la práctica de la presencia de Dios. Utilizo ese término que acuñó Emmett Fox, que me parece muy apropiado, porque en realidad eso es lo que nosotros estamos haciendo. Es todo aquel que vivencia esta práctica de la presencia de Yo Soy, es el pueblo de Israel. Y que las características, aunque muy pocos las tengan, pero bueno, vamos a decir que las tienen, es poner a Dios primero. ¿Por qué? Porque la Biblia comienza diciendo, Dios en el principio creó el cielo y la tierra. Pero después también vamos a aclarar un poco que en realidad la Biblia original en hebreo no dice la palabra Dios. En realidad yo no sé en cuántas partes aparecerá la palabra Dios, Dios como tal, D-I-O-S, en la Biblia. Creo que en ninguna parte o en casi ninguna. Lo que aparece es un término que es Elohim. Y Elohim es una palabra plural. O sea, que es los Elohim. O sea, como comienza la Biblia, de verdad es diciendo, los Elohim crearon el cielo y la tierra. Y hablar de los Elohim, yo no sé quiénes hablan de los Elohim, pero nosotros, desde que entramos en la metafísica, yo era un adolescente y ya sabía quiénes eran los Elohim, son 7, y son en realidad pues los creadores. Pero no estoy inventando nada, váyanse a la Biblia original en hebreo, dice de Elohim, y de ahí tradujeron, y después algo un poco más complicado, que es el nombre que le da Dios a Moisés, que le dice Yod-He-Vau-He, y le dice yo soy el que soy, que no es ningún nombre en realidad. Porque si Dios hubiera dicho yo me llamo Pepe, yo me llamo José, yo me llamo Frank, se hubiera limitado. Pero cuando Él dice yo soy lo que es, no está diciendo ningún nombre, sino el ser. Y hubo allí pues a través de la historia, traducciones y una cantidad de asuntos que terminaron, se los puedo decir todo. Unos ponen en la Biblia Jehová. Jehová es de Yod-He-Vau-He, le metieron unas vocales de algo más complicado, se los voy a decir ya también. Es que los judíos no se atreven a decir la palabra el ser por hablar de Dios, por considerarlo sagrado, el Yod-He-Vau-He, y le dicen Adonai o Adoní, que es el Señor. Entonces tenemos Señor, Yod-He-Vau-He, Elohim, y al poner las palabras Adoní a Yod-He-Vau-He sale o Jehová o Jehová. 5 nombres distintos, y eso ustedes lo van a ver, no voy a decir claramente, sino confusamente, lo van a ver en las diferentes versiones de Biblias. ¿Se acuerdan la actividad que les di de la Biblia? Bueno, algunos protestantes ponen un nombre, los católicos ponen otro. Yo soy de la tendencia de la Biblia católica. Ahí voy a decir una cosa, no se vayan a poner orgullosos, por favor. La Biblia argentina, dice Dios, me encanta, ya, porque ahí resolvemos todo el asunto, pero si queremos ahondar dentro de eso, de la palabra Dios, pues les he tratado de explicarles un poco cómo aparece, pues, la palabra Dios en la Biblia. Entonces, el pueblo de Israel es el que pone en práctica la presencia de Dios yo soy, poniendo primero a Dios en todo en su vida y algo muy importante,
que veo que fallan muchos estudiantes de metafísica, otros no, es quitarle poder a las negatividades. Y en eso, Connie Méndez, ese ser maravilloso que conocí en mi adolescencia, que hicimos una gran amistad, porque éramos músicos ambos, y estuve con ella hasta que desencarnó. Ella tiene un libro que se llama Metafísica al alcance de todos, que está metido dentro del 4 en 1, y en las primeras páginas te instruye a decir el no lo acepto. Que por supuesto mi persona en los libros lo usa también, pero uso algo más directo todavía, le quito poder. Pero no es diciéndolo automáticamente, como una señora por allí que transmitía unas actividades de metafísica y decía, y yo venía por la calle y empezó a llover, le quito poder. Me monté en el taxi y me caí, le quito poder. Y cuando me bajé del taxi me caí en un hueco y se me quebró una pierna, le quito poder. Y me llevaron para el hospital, no había medicamentos, le quito poder. La llamé por teléfono, le dije, ¿para qué tienes que contar tantas negatividades para estar diciendo le quito poder? No hables de negatividades y no tienes que estar diciendo tantas veces le quito poder, que te hace una actividad fastidiosa. Eres fastidiosa dando clases de metafísica. Si tú fueras mi maestra de metafísica, yo no fuera metafísico. Es cuando realmente alguien te dice algo negativo, te va a dar tal enfermedad, le quito poder. Ya, ahí se justifica, ¿me entiendes? Generalmente es cuando a uno le dicen cosas negativas y uno las niega, porque ¿cómo tú vas a negar lo negativo que tú mismo dices? No lo digas. Es una cuestión de lógica, sentido común, inteligencia. Ustedes tienen, supuestamente, un segundo rayo aquí en el corazón, que es la llama dorada de la inteligencia, mi amor. La sabiduría, ponla en actividad, porque si no, se te va a atrofiar. Hay gente que tiene la llama dorada atrofiada. Y la verdad es que no me gusta mucho que a ti se te vaya a atrofiar. Muy bien. Tenemos que irnos para atrás en la historia para poder entender lo que vamos a hablar de la Biblia ahora, y también para que entiendan asuntos, ya se los dije, que están pasando ahorita. Pero tengo que hablar diciendo Poncho para que entiendan Pancho. Pero no, yo no voy a disimular nada, sencillamente se lo voy a decir todo en lenguaje bíblico y ustedes traduzcan. Vamos a hablar de ese pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, ya dijimos que somos nosotros. Y nosotros, o algunos de nosotros, yo no me voy a meter en esa lista, y yo creo que los que están aquí presentes, que son muy pocos, que son los que están ayudando a la transmisión, no hacen esto, que es darle poder a la envidia. Pero hay quien lo hace. Darle poder a la ambición. Yo conozco, eso sí conozco yo metafísicos, quieren ser famosos, salir en pantallas, no por el mensaje que tienen que dar, sino por figureo, salir en las redes para que los vean nada más, y cuando hablan o dicen disparate o son palabras huecas. Bueno, el pueblo de Israel ha pasado por todas las vicisitudes. En la Biblia, todas las vicisitudes que se hablan, en las que pasó o por las que pasó el pueblo de Israel, están hablando de tu grupo, de nuestro grupo, de nosotros. Y se da el caso de José. José tenía más hermanos, ellos entre todos eran 12
hermanos, hijos de Jacob, descendiente de Abraham. Abraham había venido de tierra de Ur y Dios le entregó la tierra prometida, donde mana leche y miel. Leche es sustentación, símbolo de sustentación, y miel es dulzura, una tierra dulce, y le fue muy, muy, muy bien. Prosperó, se hizo rico, estoy hablando de Abraham, y él dio una descendencia, y dentro de esos descendientes está Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel significan cualidades espirituales dentro de ti, cada tribu, o cualidades dentro del grupo. Vamos a seguir hablando de eso muchísimo. Estos hermanos se pusieron envidiosos porque Jacob, el padre, le regaló a Joseph, le regaló una túnica de 7 colores. Esto es el cuerpo causal. El padre, que simboliza aquí Jacob, nos dona a nosotros 12 poderes que contenemos dentro del cuerpo causal. Pueden ser 7, los 7 rayos, 7 aspectos de Dios, y los 12 poderes dentro del ser humano, que ya iremos hablando de esto. Para quitarle esa túnica a estos hermanos envidiosos, lo vendieron como esclavo. Imagínense ustedes la barbaridad. Y hay toda una historia que no voy a entrar dentro de ella, pues esa actividad está dentro del libro Biblia, el antiguo libro, y el actual también sigue habiendo eso. Lo vendieron, y este chico, José simboliza el derecho de conciencia. Cuando una cosa te pertenece, nadie te la puede quitar. Él, cuando llegó a Egipto, le fue re bien y terminó siendo la mano derecha de el faraón. Mientras tanto, en la tierra prometida, por mal usar la energía, entraron en una hambruna, se secaron las tierras, porque todo se devuelve, todo lo que tú le haces a los demás se te devuelve. Entonces ellos tienen que emigrar a Egipto, Jacob y sus hijos, que eran 11 porque le faltaba uno. Y cuando llegan allá, el hermano de estos chicos y el hijo de este señor es mano derecha del faraón, pero ellos no se dan cuenta. Pero los favorece. Finalmente, es una historia muy hermosa, se las puedo dar un día. Yo creo que está en redes, ya la he comunicado otras veces. Y les va bien, pero terminan como esclavos, porque Egipto simboliza la adoración a los falsos ídolos. ¿Qué es esto? Un falso ídolo, no va a nombrar a ningún artista, pues todos, yo soy artista también, y no puedo hablar mal de mis colegas, pero cuando uno idolatra a un artista, uno está haciendo un ídolo. Cuando tú idolatras tu trabajo donde ganas mucho dinero, eso es un falso ídolo. El dinero es un falso ídolo. No vayan a pensar que es estarse inclinando ante estatuas. Pero ese es el símbolo, digamos, metafísico y bíblico. Bueno, y terminaron esclavos, como se los dije. Egipto simboliza lo material, como se los estaba diciendo, la idolatría, adoración a las imágenes, pero no la imagen de un Dios, olvídense de eso, asuntos de la vida. Es el yo inferior, Egipto, es el ego personal, el poder material, la riqueza desmedida sin sentido, los puestos, los títulos dentro de las organizaciones espirituales, que quiero ser gurú, quiero ser facilitador por orgullo. Eso es el mundo de la competencia, eso es Egipto.
Entonces el pueblo de Israel está cautivo en Egipto, o sea, un grupo espiritual cautivo en Egipto, pero por favor, ¿cuántos grupos espirituales uno no ve que está cautivo en Egipto luchando? Yo veo programas de personas, de grupos, de tendencias espirituales, y lo que están hablando es lo que su dirigente dijo, lo que no dijo, si está condenado o no está condenado, y la enseñanza de su religión no la dan, que puede ser perdonar, amar al prójimo, ser humilde, renunciar, de eso no hablan. Grupos que están supuestamente buscando a Dios o desarrollar a Dios, pero que están en Egipto, están cautivos en Egipto, y también personas individualmente que están en eso. No buscan a Dios de primero. Le están dando poder a lo irreal. Voy ahora a enseñarles un mapa. Me voy a movilizar a la pantalla. Bien. Aquí está la tierra de Israel, donde vive el pueblo de Israel. Eso simboliza la presencia yo soy. Entre Jerusalén y el mar de Tiberíades, que después ya les voy a explicar más, eso simboliza aquí la cabeza, la conciencia divina. Por mal utilizar las energías, esta tierra se seca, viene una hambruna y tienen que migrar acá a Egipto. Mire todo lo que tuvieron que recorrer hasta acá. Y allí caen en cautiverio de la mentira, del yo inferior. Todo de aquí para abajo, del mar de Tiberíades para abajo, es la conciencia del yo inferior. No tanto del mar de Tiberíades para abajo, desde el mar muerto. Bien, se vienen para acá y ahí quedan cautivos hasta que viene Moisés. Moisés quiere decir salvado de las aguas. Las aguas simbolizan la emoción. La emoción te tiene preso a ti. No voy para esto porque no me gusta. Me voy a meter en una pachanga donde hay botellones, como dicen en España, y hay alcohol porque me gusta. Todas son las emociones. Tener el último auto, tener la casa lujosa por ostentación, es emociones. Bien, Moisés te salva de las emociones y lo saca de allí, por una historia muy interesante, y pasan 40 años. En la Biblia el 40 es una cifra indefinida. Cuarentena viene de 40, también es tiempo indefinido. O sea, el gobierno puede decir, son 2 semanas la cuarentena, son 1 mes la cuarentena. Quiere decir tiempo indefinido de purificación, etcétera, en el desierto. Quieren regresar a la tierra prometida, por supuesto, pero cuando llegan hay un problema. La naturaleza detesta el vacío. Si tú no llenas las cosas de amor, de luz, de Dios, se llenan de oscuridad, se llenan de odio, se llenan de maldad. Apréndanse eso de memoria. La naturaleza detesta el vacío. Cuando fueron a buscar su tierra, estaba habitada, por supuesto, y no precisamente por ellos, y tuvieron que pelear. Moisés no entra a la tierra prometida, ya esto es otra historia, y manda a José. José tiene que comenzar las guerras de expropiación porque les arrebataron sus tierras. ¿Entendieron? Bien.
Moisés, personaje bíblico, el más alto iniciado egipcio, que manejó los altos misterios del sacerdocio egipcio y vivió aproximadamente 1300 años antes de Jesús. El profeta más importante del judaísmo fue el que comenzó a escribir la Biblia, autor del Pentateuco. El significado metafísico de la vida de Moisés es muy complejo y va cambiando con los acontecimientos de su vida. Moisés simboliza el control de las emociones para obtener la visión de la presencia yo soy. O sea, para tú poderte anclar en tu yo soy, tienes que pasar por Moisés. Fue el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los llevó a la tierra prometida, les reveló las tablas de la ley y el nombre de Dios como yo soy. Imagínense todo lo que hizo Moisés. Al respecto de las láminas que Rubén Cedeño hace para las charlas, les quiero decir que en muchas, no en todas, pero en algunas, aparecen errores ortográficos. Entre que eso está escrito en un libro que generalmente se está escribiendo y dentro de la computadora uno pone palabras extrañas y la computadora te las cambia, o hay palabras en castellano que es la misma palabra para dos cosas distintas, o hay palabras en castellano que si tú le cambias la Y o le pones doble L, cambia el sentido. Esto produce en las computadoras confusiones. Y además de eso, cuando sacas y extraes la información del libro que está en una computadora para pasarlo a una lámina, también hay errores. Y hay veces que montando una actividad que lo mínimo en las actividades de mi persona tienen hasta 50 láminas, se pasan errores. Amén de que mi persona no tiene ortografía. Yo no sé de ortografía. A mí me da igual poner Caracas con Q y con K, porque me suena igual. Pero no vayan a pensar que siempre soy así. En sánscrito, que es un idioma que no hablo, que no he estudiado, no cometo errores ortográficos. Y aquí está quien me corrige los libros, ahí tengo libros que están llenos de sánscrito, por arriba y por abajo y por todos lados, los hago sin errores. No solamente eso, los corrijo cuando los hay. Así que no es siempre, pero en castellano tengo esa dificultad. ¿Qué quiere que les diga? Entonces, todo eso aunado hace a veces que algunas láminas salgan con errores. Les agradezco a los que me ponen las notas diciendo: Rubén, escribiste Caracas con K. Rubén, escribiste mujer con H. Sí. ¿Y qué? Pero di mi actividad y la entendieron. Así que muchas gracias a los que andan pescándome los errores en las láminas, pero ya saben las razones. Bien, volvamos. Tierra prometida. La tierra prometida es el lugar que Dios le promete a Abraham. Es la tierra que también Dios le promete al pueblo de Israel cuando esté en Egipto para que regresen. ¿Qué es? Es el reino interno. Tu tierra prometida es el reino interno. Tú no vives en la tierra prometida. Tú estás igual que el pueblo de Israel caminando hacia la tierra prometida, que es la conciencia del yo soy. Donde hay leche y miel, dice la Biblia. Esto quiere decir que impera la abundancia. Cuando estás en la conciencia del yo soy, no te falta nada. Hay gente, se los digo porque, bueno, hoy en día hay mucha gente que migra de sus países y hay metafísicos que migran y llegan a una casa donde no les falta agua, no les falta pan, muchos a lugares turísticos
codiciados en el mundo entero, y porque tienen que ir a vivir a casa de un familiar con una habitación pequeña, no teniendo las facilidades que tenían en su casa propia antes de emigrar, se ponen a quejarse. Y tienen comida, tienen techo, tienen aire acondicionado, no solamente eso. Algunos tienen playas hermosas, codiciadas por el jet set internacional. Otros tienen montañas espectaculares. Y esas personas, aún siendo metafísicos, se quejan. Eso yo no lo puedo creer. Cuando hay que comenzar a dar gracias por todo lo que se tiene. Esas personas viven expulsadas, como Adán y Eva, de la tierra prometida, del paraíso terrenal. Pero no porque vino un Dios vengativo con una espada de fuego y los sacó. A ti nadie te saca de ningún lado. Vos sos el que decidís de dónde te vas a ir, dónde no estar y dónde no disfrutar. O viceversa, disfrutar. La tierra prometida es donde se vive de acuerdo a los 7 aspectos de Dios y se respetan las leyes universales. Ese desierto a donde Moisés lleva a su pueblo es purificación, es oración y renuncia, también es protección. Pues como en el desierto no vive nadie, ahí nadie te va a atacar. Y todas las energías las tienes que meter dentro de ti, en silencio, y contactar a Dios dentro de sí, Dios dentro de ti y también Dios en su aspecto universal, sin ningún eco de voces y asuntos externos que impidan la visión de la luz interior. Este desierto del alma también puede ser una montaña, un desierto o playa, lugar de retiro, de meditación, un monasterio, una lamacería, una ermita o tu propio hogar, en soledad y silencio. A todos nos hace falta el desierto del alma. Ya les dije que cuarentena era un periodo indefinido de tiempo, de ayuno, de penitencia, de purificación. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que cuando regresan encuentran su tierra invadida. ¿Por quiénes? Por los filisteos. Grábense ese nombre porque lo vamos a usar mucho. Ese es un término bíblico que metafísicamente simboliza invasor. Pero esta invasión es cuando te invaden. ¿Se acuerdan que la naturaleza detesta el vacío? Si tú no llenas tu mundo de amor, de agradecimiento, de bondad, se va a llenar de malagradecimiento, de gente impía. Esos fueron los filisteos, que ocupan el lugar de la práctica de la presencia de Dios yo soy. Cuando no se hace, los filisteos invaden. Cuando no se pone en práctica primero Dios, invaden los filisteos. Y ellos se contravienen a los 7 aspectos de Dios y los 7 principios. Ellos son la contrariedad de todo eso. Los filisteos es toda persona, pueblo, condición o cosa negativa, agresiva, represiva, autoritaria, ignorante, belicosa o pagana. Este pueblo bíblico, cuyo nombre significa invasor, ocupa el lugar de Dios y ocuparon la región entre el Mediterráneo y el río Jordán y adoraban un dios llamado Astarot. Muy importante esto. Los filisteos eran descendientes de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Egipto qué es? Idolatría. La tierra de idolatría. Muy bien.
esos descendientes de los egipcios se apropian de la tierra prometida, se apropian de la conciencia que debería estar ocupada del yo soy. Mientras el pueblo de Israel estuvo ausente y de regreso tuvo que pelear, hay que pelear eso. Esa guerra se le llama Armagedón, pero esto lo vamos a ver cuando toquemos los temas del Apocalipsis. El pueblo de Israel tuvo que pelear con los filisteos. Es la disputa de Dios o el yo soy por recuperar tu conciencia que está apresada en el yo inferior o la personalidad. Cuando el pueblo de Dios vuelve a llegar a la tierra prometida, piense que es un pueblo que pasó 40 años, que significa un tiempo indefinido en el desierto. Era un pueblo nómade, era un pueblo que volvía después de muchos años, donde ya habían perdido sus casas y todo, a donde vivieron, pero ahí no quedaba nada. Tenían que reorganizarse, tenían que ocuparse y por supuesto no había ningún sistema legislativo, no habían leyes, no tenían gobernantes. Moisés se les había quedado fuera de la tierra prometida. Josué había quedado gobernando, pero también desencarnó en algún momento. Y el pueblo de Israel pasa una etapa donde por ley natural se conforman jueces, que eran como pequeños o medianos gobernadores, que cuando había un pleito entre dos mujeres, que me robaste la gallina, que esta gallina era mía, no, que era tuya, etcétera, iban a este juez y este juez les decía de quién era la gallina. O que si esta tierra la quiero yo y el otro me la quiere quitar, iban a casa del juez. Eso fue antes de que surgieran los primeros reyes de Israel. Fue la etapa política antes de que surgieran los reyes. ¿Qué son los pequeños jueces? Esos jueces son ideas. Las ideas que tenemos de Dios, las ideas que tenemos de la santidad, las ideas que tenemos de ser positivo, todas son buenas, pero que no se han aunado para conquistar el reino, que es propiamente la conciencia del yo soy. Para ese entonces, después de la desencarnación de Josué, los israelíes eran dirigidos por jueces, cuyas historias son narradas en el libro Jueces. Hay todo un libro en la Biblia de jueces que está en el Antiguo Testamento y son simbólicos del sentido común, de lo que les estaba hablando, que es la forma en cómo Dios se manifiesta en el ser humano. Los jueces fueron en total 13 y no eran precisamente magistrados de ninguna corte, sino especie de líderes que solventaban los problemas del pueblo, aunque Israel no tenía definidas sus instituciones ni su gobierno para ese entonces. ¿Están entendiendo? Muy bien, ahora es que nos vamos a meter en materia. Estamos en sociedades, pueblos machistas, donde la mujer es un cero a la izquierda. Pero por razones que no me voy a meter en eso, porque lo que me interesa es abordar otro asunto, surge Débora. Y Débora es la primera mujer juez de Israel y la primera jueza del mundo. La Débora, la única jueza de Israel en la antigüedad, antes de que surgiera Samuel, el primer rey de Israel. Fue la tercera entre jueces varones y después los que le siguieron también eran puros machos. Se le atribuye el título de Madre de Israel.
no era cualquier vaca agarrada a lazo por la calle. Era una persona respetable. Y ella tenía un don, clarividencia. Ella veía el futuro. No, era tremenda y tenía más asuntos. Y por esto era llamada la profetisa. Era una mujer embraguetada, como se dice. Una mujer de envergadura, pero estaba casada, o sea, era una mujer muy respetable. Casada con el lapidot. Lapidot quiere decir antorchas. Entonces le decían el antorcha. Estaba casado con el antorchas. Lo que quiere decir en la Biblia, cuando uno está casado con alguien, es que uno se entiende con ese asunto que representa esa persona, y esto se puede interpretar, la Débora casada con el antorchas, que tenía un alma ardiente. ¡Wow! ¡Wow! Ven acá, espérate. Vamos a ver. Es que yo no puedo decir nada, porque las mujeres de mi vida, yo debí haber puesto, así como puse mujeres aguerridas de la Biblia, también puedo dar una clase, decir las mujeres aguerridas de Rubén Cedeño, porque todas mis mujeres han sido Déboras. Yo no sé qué me pasa a mí, pero las Barbies salen corriendo. Debería de haber un símbolo bíblico que debe llamarse las mujeres Barbies, que son estas que no piensan, que todo está bonito, que todo está lindo. Son las que te escriben por el internet, das 1000 clases de 1000 colores y tú dices, gracias, la actividad fue muy bonita. Esas son las chicas, y hay chicos Kent también, hay chicos Barbie también. No, a mí me gusta una Débora, no sé si a vos. ¿O qué? Sí, ¿y a vos? ¿Y a vos? Estoy hablando con los hombres que están aquí en el curso. A ti no te pregunto porque vos no sé, no te gustan las mujeres. A ti te gusta. ¡Ah! O sea, te gusta la Débora también. Bueno, vamos a hacernos todos fan de la Débora. Su historia se narra 2 veces. 2 veces. Primero se narrada, ahí valga la palabra y la redundancia, y después hay un canto a Débora donde se vuelve a narrar todo. Cuando las cosas aparecen 2 veces es porque es sin lugar a duda. O sea, que eso pasó. En la Biblia, cuando una cosa se dice 2 veces, es porque es así. Ella surge justamente para los días del guerrero Sísara. ¿De qué bando estaba Sísara? De los filisteos. Era un filisteo, era el rey de los filisteos. Débora representa la divina intuición, ese rayito dorado que les dije que no lo dejen atrofiar. Esa es Débora, junto a la fuerza y el poder. ¡Wow! Del primer rayo azul de la voluntad de Dios. Ella era enemiga acérrima de los filisteos. Pero los filisteos que representan todo lo negativo. Lo negativo, muy bien. Y el yo inferior, muy bien. Las aldeas, esta es la Débora, se las presento. ¿Les gusta? Está bueno. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Qué fuerte, no, ella es tremenda. Las cualidades de la Débora: fe, don de profecía, confianza en Dios, servicio a Dios, sabiduría, liderazgo, independiente, instigadora, dinámica, hábil, valiente, justicia, misericordia, rectitud, equidad, guerrera, patriota, intrépida. Yo sé de algunas mujeres que están por allí, pero no las voy a nombrar,
para no crear problemas dentro de la metafísica, que están diciendo, esa soy yo, esa soy yo, esa. Y conozco una en especial, pero que no la voy a nombrar. Muy bien. Débora. De ellas aprendemos a luchar, a combatir contra el enemigo que quiere destruir nuestras familias, que quiere destruir nuestra espiritualidad, los filisteos. Císara. Pa, 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 pa. Miren el colorcito que le puse al cartel, oscuro, feo. Rey líder de los filisteos. Enemigo encarnizado del pueblo de Israel, o sea, enemigo del grupo que anda buscando realizar la conciencia de Dios. Císara representa el intelecto humano, ese que dice, eso no es verdad, eso es mentira, que están en las religiones calculando quién cumple las leyes, quién no las cumple y no se ocupan de desarrollar la parte humana. Es la razón materialista, calculadora, quien destruye toda espiritualidad, el que destruye los sueños y todas las cosas que niegan el yo superior. Ese es Císara. Es el origen de todos los males, sufrimientos, ruinas, enfermedades y desazones. Císara, como guerrero, es capitán de 900 carros de guerra y miles de hombres de batalla. El 9 es el símbolo del yo soy, pero cuando son 9 carros de guerra en manos de Císara, quiere decir todas las cualidades que están en contra del yo soy. Estoy haciendo toda la interpretación metafísica de la Biblia, que es la técnica Pesher. En este marco de sucesos surge la historia de Yael, otra embraguetada, y Císara. Barak. Oye, pero es que esto es maravilloso. Barak es un valiente guerrero, general del pueblo de Israel, que encarna el primer rayo azul de la fuerza, el poder y la fe en Dios, que representa el que actúa, pero que no es el hacedor. Esto es muy difícil. Tú actúas, pero es Dios el que está actuando a través de ti. Tú no puedes creerte que eres tú. Conquistas algo, te gradúas, eres presidente de una director de una universidad, eres todo eso, pero no eres tú, es Dios a través de ti. Eso representa Barak. Por cierto, un presidente de los Estados Unidos se le llamaba Barak por esto. Debe ser que sus padres sabían de esta historia. ¿Y terminó de presidente? Sí, señor, es Barak. Muy bien. Que representa el que actúa pero que no es el hacedor, y que representa en nosotros la lucha incansablemente por la conquista del ser, del yo soy, pero cuya victoria no es de él, es de Dios. ¿Qué personaje tan interesante el Barak, ¿no? Débora ve al Barak, conoce al Barak y dice, este es mi hombre. Ese es. Con quien yo, acuérdense que ella era clarovidente, y ella en lo que vio a Barak dijo, este es el que me va a ayudar a mí en este asunto, para luchar contra los filisteos y Císara. Y como ella era profetisa, le dijo, esto es interesantísimo, tú vas a luchar con Barak, pero no va a ser tuya la victoria, ni la gloria. Las palabras literales como están en la Biblia es así, no será tuya la gloria de la jornada, porque en manos de una mujer entregará el yo soy a Císara. La mujer aquí, esa mujer que es Yael, representa el Cristo, el yo soy, que va a ser el verdadero actor. Esta enseñanza que ustedes están recibiendo es para que sepan que los grandes logros son de Dios, no son tuyos.
¿Van copiando esto? Bien. Lo que quiere decir que aunque Barak luchara, no iba a ser, luchara, el acento no sé por qué salió por ahí, no iba a ser el que exterminaría a los enemigos. Viene la guerra, pues, Israel contra los filisteos. Todos esos capítulos de la Biblia que ustedes ven y leen del Jehová de los ejércitos, de esas guerras y todo eso, es la guerra interna por conquistar la conciencia del yo soy. Sísara comenzó a ganar la guerra, imagínate tú, desastre, contra el pueblo de Dios. Y cuando Débora vio esto, tomó el mando y le dijo al Barak, quítate del medio. Y agarró su espada, se montó en su caballo y empezó a echar palo y espada y lo que se le viniera en mano a luchar. Y todo se revirtió, ya que contra Débora, apoyada con el poder de la divina presencia de Dios yo soy, ni Sísara ni nadie iban a poder contra ella. Esto es fuerte. Bien. La Yael. Ay, Dios mío. Vamos a ver cuántas Yael tengo yo en la metafísica. Me encanta la Yael. Es una heroína de la Biblia. Ella significa metafísicamente brillo diamantino del yo soy. Es el brillo. Ella no es el yo soy, ella es el brillo del yo soy, el encanto, la seducción de Dios. Todo el ejército filisteo de Sísara, que es el yo inferior, quedó vencido por el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel ganó la batalla. Y Sísara salió corriendo como un cobarde, pero era el rey. Iba a pie, se perdió caballo, perdió carro, perdió todo. Y cuando va huyendo, pasa por la puerta de la tienda de la Yael. ¿Qué significa Yael? El brillo. ¿Qué hace la Yael? La Yael se para en la puerta de la tienda. La tienda es el yo soy, es el plano del yo soy. Y ella lo que hace es asomarse y dejarle ver el brillo. Que eso es precioso. Muy bien. Y entonces el Sísara ve a la Yael, viene herido, viene con hambre, viene con sed. Y la Yael estaba, pero mejor que el pan sin gluten. Bella, preciosa, pero una mujer casada y muy honrada. Tengo que decirlo porque lo que viene ahora es candanga con garranguntanga. La Yael, ustedes se imaginan, sale toda seductora en esa puerta de aquella tienda. Y el Yael, pobrecito, macho, recontra macho, ¿verdad? Se deja fascinar por el encanto de la Yael. Y la Yael ya tenía todo maquinado. Le dice al Sísara, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo Yael al Sísara? No le dijo pasa, dijo paz. Y el resplandor de la luz de la Yael lo envolvió. Ella le dio leche, ella lo mimó y el pobre hombre cayó muerto de sueño. Rendido a sus pies. Rendido en una cama. Acuérdate que ella era casada, una mujer muy respetable. Yo tengo que velar por el honor de la Yael. Muy bien. La Yael, ustedes saben, cuando tú haces una carpa, una tienda, ¿cómo haces para sostener el techo y las paredes de la tienda? Con estacas. Con estacas y las clavas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué ha hecho la Yael?
ha ido y ha sacado una de las estacas que son como clavos grandes, a veces de metal, ¿verdad? Y lo ha sacado y agarró con un mazo, se lo puso en las sienes, en la sien, y lo hizo así, ¡rácata! El resto de la historia ya lo saben. Es el resplandor del yo soy. ¿Y por dónde lo mata? Por el intelecto. Es acabar con tu intelecto, tus razonamientos absurdos sobre Dios. Y así muere Sísara. La luz diamantina del yo soy eclipsa y consume al filisteo Sísara para salvar al pueblo de Israel y pueda continuar en su conquista de la conciencia del ser. Y aquí está un cuadro de la Yael clavándole la estaca en las sienes a el Sísara. Y así ganó esa batalla el pueblo de Israel. Vamos a irnos ahora. Dios mío, esta clase va a ser larga. A una historia parecida, pero un poco a la inversa, de estos jueces y de estas peleas entre el yo inferior y el yo superior. Y está Sansón y Dalila, que eso sí lo conocen, enmarcada dentro del mismo libro y dentro de las mismas situaciones de las guerras entre el pueblo de Israel y los filisteos. ¿Quién era Sansón? El macho de machos, recio, fornido, musculoso, hipóstasis de Hércules, era Hércules. Él representa los invencibles rayos radiantes de los 7 aspectos de Dios en el gran sol espiritual central. Lo tengo aquí. Yo no sé si lo puse ahí en la actividad, pero lo tengo aquí. Por eso hoy estamos usando de fondo esto. Esto representa a Sansón. Los rayos son los cabellos, el pelo de Sansón, son los rayos de la conciencia del gran sol espiritual central, que es el origen de todo lo existente, es lo que se podría llamar Dios. Muy bien. Y que eso se hipostasia en los rayos de la divina presencia de Dios, yo soy dentro de ti. Por eso que la presencia yo soy tiene también el cuerpo causal y los rayos. Eso es Sansón. Los rayos, o sea, los aspectos de Dios, que son de una fuerza y sabiduría extraordinaria. Es invencible. Él es invencible contra sus enemigos, que son la ignorancia y el sufrimiento. Fue el último de los jueces de Israel. ¿Se acuerdan que les hablé de jueces? ¿Quién fue juez de Israel que les hablamos hace rato? Débora. ¿Qué número de juez fueron? La tercera. La tercera. ¿Y cuántos jueces hubo por todos en Israel? 13. Y el último fue Sansón. Porque ya entonces después comienzan los reyes de Israel. Fue el último de los jueces de Israel. Luchó sin armas. Porque los rayos de Dios no tienen armas. Ellos vencen por sí mismos. Luchó sin arma contra los filisteos. ¿Qué significan los filisteos? El yo inferior, porque la sabiduría y el poder de los 7 aspectos de Dios en el cuerpo causal, tanto en el gran sol espiritual central como el ser humano, vencen, eliminando la ignorancia y el sufrimiento sin armas. Tú no necesitas estar armado. Tú no necesitas hacer nada, solamente invocar y quitarle poder a lo negativo.
Y aquí tienen pues una representación de Sansón. Los israelitas cuando Sansón, más o menos la historia bastante parecida a cuando Débora. Por eso puse todas estas historias juntas, porque me falta una última. Los israelitas se habían olvidado de la primera frase del Génesis de la Biblia. Dios en el principio. Hay que poner a Dios siempre adelante. Que no te vaya a pasar como a los filisteos, que no pusieron en práctica eso. Y también como los israelitas, que se les olvidaba. Cada tanto tiempo se les olvidaba y tenía que venir un profeta, un líder a recordárselos. Entonces los israelitas se olvidaron de poner a Dios de primero. Es cuando tú te olvidas de poner a Dios de primero. Y vienen entonces los filisteos y te invaden. Y se dedicaron los israelitas a adorar dioses externos, como el dinero, los títulos, los cargos públicos, posiciones de todo tipo. Y por supuesto cayeron en manos de los filisteos, que representan la ignorancia de los aspectos de Dios y sus 7 principios. Esto fue por espacio de 40 años, que también es un tiempo indefinido. Sansón, que era uno de los jueces, huyendo de los filisteos que lo quieren matar, se consigue a la Dalila. Tremendo regalito. Y se enamora. Pero hay una parte de Sansón, que muy pocas veces lo dicen, es que el Sansón era enamoradizo. Él pasaba una mosquita con vulva y se enamoraba. Cuidados del que está en la práctica de la presencia de Dios. Debe cuidarse de quien se enamora. Tú no sabes de quién te estás enamorando. Y con quién andas. No sea que estés firmando tu acta de defunción. ¡Wow! Muy fuerte. Muy fuerte. Eso, la metafísica está llena de esas historias. Personas que prometían ser grandes líderes de la enseñanza del yo soy, se consiguen con una pareja que los desvía, comienzan a canalizar, comienzan a tener ideas raras, se empiezan a vestir mal, empiezan a envejecer, a tener apariencias de descuido y firman su acta de defunción y pierden todo lo que tenía. Los sacan del sendero y los inutiliza espiritualmente. No me estoy refiriendo a nadie en especial, estoy hablando de lo que dice la Biblia. ¿Por qué es que la Biblia, por eso es tan grande, habla de todos los casos habidos y por haber? De allí surge que en algunas creencias a sus sacerdotes se les pida voto de celibato. ¿Entienden? No es una imposición, eso no es una imposición, es una sugerencia para evitar problemas. Si tú le entregas toda tu mente a Dios, pues tienes que andar con Dios. Eso no quiere decir que no tengas pareja o que te vayas a divorciar después de escuchar esta actividad. No. Puedes tener tu pareja, puedes tener tus hijos, pero primero Dios. Si tienes que decidir entre Dios y tu mujer o tu hombre, pones Dios y que tu pareja vea a ver cómo se acomoda para no perderte. Le soy franco. Y si no, que tu pareja tome una decisión. Ahora, tú no vas a dejar tu pareja. Lo único, que tu pareja sea hombre o mujer, no le va a quedar otra que ser de segundo. Y con tu pareja, los hijos y toda la familia. Esto, algunas parejas, sean hombres o mujeres, no lo entienden. Y entran en litigio de que sean ellos los primeros,
Pero si tú estás claro en el asunto, pues ahí no hay negociación. Ay, miren a Sansón, como lo puse ahí todo oscuro. Sansón era muy enamoradizo, pero eso no es que era mujeriego. Él andaba hasta con prostitutas, déjeme decirle, el Sansón. Por eso que se enamora de la Dalila. Es que el gran sol espiritual central y todo el que está en la práctica de la presencia de Dios le tiene que dar su luz a todo el mundo y tiene que ser enamoradizo con todo el mundo. Con mujeres, con hombres, seas tú hombre o mujer, tienes que darle tus rayos, tu luz a todos y enamorarte de todo el mundo. Eso es lo que significa este Sansón tan promiscuo, ¿verdad? Incluso hasta con la gente de mal vivir. Bien indica Jesús, qué bello esto ahora. Él hace, refiriéndose a Dios, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Ese es Sansón. Tú tienes que ser un Sansón. Ahora, cuidado. Me hacen el favor los caballeros que me están escuchando, esta noche no se vayan a ir de burdeles autorizados por Rubén Cedeño y le van a decir a la pareja, ay, es que yo vi una clase de Rubén Cedeño que teníamos que prostituirnos. ¡No! Es la luz del yo soy la que tiene que dar. Lo que tienes debajo del ombligo, de la cintura para abajo, y ese es otro problema. Y estas no son clases de educación sexual. ¿Ya entendieron? No, esto no. Ah, no entendiste. Ah, tú entiendes cuando te conviene. ¡Ah! Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Dalila. Personaje que representa la ignorancia. O sea, cuando viene alguien ignorante, inculto, mísero, tú eres una Dalila. Sea hombre o mujer, eres un Dalilo, eres una Dalila. Ese nombre significa empobrecimiento. O sea, su origen de esa palabra Dalila quiere decir empobrecimiento. Ella aparece, al igual que Sansón, al final del libro Jueces del Antiguo Testamento de la Biblia. Ella era del grupo de los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel, de donde Sansón era uno de sus jueces. Los compatriotas de Dalila se le acercaron para que descubriera el origen de la fuerza de Sansón para lincharlo. Y aquí tienen a la Dalila. Yo no sé si se parece o no se parece, pero bueno, está cerquita. ¿Qué te gustó la Dalila? Cuidado. Cuidado porque la Dalila es peligrosa. Pégale. Es que aquí hay uno que está con su pareja. Ellos son hombre y mujer. Y está aquí haciendo ojitos con la Dalila. Y su mujer le acaba de dar un pescozón. Manténlo a raya. Ya. Nada de Dalilas. Ya. Secreto de Sansón. Los filisteos compatriotas de Dalila se le acercaron y la sobornaron para que ella descubriera el origen de la fuerza de Sansón, para así poderlo aniquilar. 3 veces Dalila le preguntó a Sansón el origen de su fuerza y 3 veces Sansón se la negó. ¿Por qué 3 veces? Se lo preguntó a su cuerpo físico. El cuerpo físico no sabe. Se lo preguntó a su cuerpo emocional y las emociones no saben. Se lo preguntó a su cuerpo mental y no sabe, y por eso siempre Sansón le mentía. Sansón tenía que negarlo, porque no se puede proclamar, presumir de las facultades divinas que Dios le da al ser humano, y mucho a los no creyentes, para que lo nieguen. O sea, tú a una persona
que no cree en nada de esto, tú no le vas a estar diciendo de dónde te viene el poder para parar la lluvia, curar, ser próspero, ni se te ocurra, ¿me entiendes? Para que no se burlen de ti. Lo primero que te van a decir, ay, y solamente decretando vas a salir de la ruina. Cantidad de veces en programas de televisión y de radio preguntan, bueno, ¿y qué le vas a decir tú al pobre que está viviendo en un rancho mísero y todo? Digo, que piense positivo. Entonces me dicen, nada más que eso. ¿Y tú crees que eso es tan fácil? Y si eso fuera así de fácil, no hubiera tanto pobre. Digo, por pensar como tú piensas, esos que son pobres no salen de su pobreza. Porque la clave está en creer. Por eso Sansón no le dice nada. Fueron 3 preguntas correspondientes a cada uno de los planos y envolturas humanas. La pregunta física, emocional y mental. Aquí vemos el idilio entre Sansón y la Dalila. Sansón, cuando le hace la pregunta a su yo superior, Sansón dijo que su poder yacía en su pelo. ¿Qué es el pelo? Los rayos de los aspectos de Dios. Y que quiere decir en los rayos de luz de cada uno de los aspectos de Dios. Dalila le corta el pelo a Sansón. Es cuando no dejan que los rayos de tu grupo, de que dan tus libros, que da tu fe, otra persona te los aniquile. No saben cuántas Dalilas y Dalilos he visto que le cortan el pelo a su Sansón. Quien pierde su fuerza y los filisteos lo apresan. Si tú mismo impides o permites que te imposibiliten manifestar los 7 aspectos de Dios, te conviertes en guiñapo humano, como el pelele del cuadro de Goya, y caes preso de la ignorancia, el sufrimiento y la lucha de la existencia. Esto está en el Prado. Este es el pelele, un cuadro de Goya, es un muñeco de trapo, y están estas mujeres jugando con él. Son unas Dalilas, allá hay 4 Dalilas, pero ten cuidado, no tengas una Dalila metida en tu casa o un Dalilo. Estoy hablando en serio. Dalila le corta el pelo a Sansón. Los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos, símbolo de poder de la visión. Los ojos es la visión de saber dónde está la luz, dónde está Dios. Con el tiempo, el pelo le creció a Sansón, restableciéndole su nexo con los 7 aspectos de Dios. Los filisteos se reunieron en su templo y llevaron a Sansón para que los entretuviera. Sansón pidió que lo dejaran cerca de las columnas del templo. Sansón invocó la divina presencia de Dios Yo Soy, decretando: acuérdate de mí, yo soy lo que yo soy. Yo soy tu fuerza, una vez más, para eliminar mis enemigos. Mire esa invocación que él hizo. Sansón tumbó las columnas y el templo se vino abajo. La ignorancia no tiene consistencia y de nada se derrumba. Sansón, con el poder y sabiduría de los 7 aspectos de Dios, acaba con todos los falsos líderes políticos, militares, religiosos y sociales de los filisteos. Y así perdieron el control sobre el pueblo de Israel. Fue lo último que pasó en ese periodo. Después vienen más historias, pero ahí ganaron ellos sus tierras. Bien. Y por último nos vamos con Judith. Voy a decir algo, no se pongan orgullosos. Si tienen la Biblia argentina, van a tener la historia de Judith. Y si no la tienen, si no digo, no está, no. Porque está dentro de unos libros que algunas denominaciones cristianas
no los consideran y no los aceptan exactamente. Y está esta historia, que es la tercera y última, que les voy a narrar hoy, que es por el corte de lo que estamos hablando, que son historias afectivas fallidas por la conquista del yo soy. Y le digo la Biblia argentina, porque la Biblia argentina es una Biblia católica, además muy buena, es con la que estoy trabajando para revisar. Ya terminé la revisión del libro Biblia, escrito por mi persona, y que ya Fernando le está haciendo la revisión del castellano, y estoy haciendo ahorita la revisión del libro Apocalipsis, que es nuevo, es inédito. Tiene solamente 2 capítulos de otro libro que tenía por allí, pero que los rehice esos 2 capítulos y le agregué una cantidad de capítulos más, y son más de 80 páginas. Y allí hay unas historias tremendas que las empiezo a facilitar en la próxima actividad. La próxima actividad se va a llamar La Mujer Vestida de Sol. Es una página del Apocalipsis que los va a embriagar de lo bella que es. Muy bien. Bueno, esta es la última historia. La Judith era una viuda hebrea. Bella, estaba buenísima. Estaba mejor que el pan sin gluten. Culta, educada y rica. Ella representa al Cristo interior. Ella vivió en plena guerra entre Israel y Asiria, comandada por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí hay mucha historia, porque es el mismo Nabucco del vapenciero. Sí. Pero ustedes saben que Nabucco terminó convencido por el pueblo de Israel y convertido al yo soy. Esa es una historia preciosa. Todo eso voy a hablarles en próximas actividades. Nabucodonosor, rey de Babilonia, era rey cuando el pueblo de Israel estaba acéfalo sin rey, ya que Manasés de Judá estaba cautivo por los asirios. Judith vivía en la ciudad de Betulia, que fue sitiada por los invasores al comando de Holofernes, que representa al yo inferior, la ignorancia, la ceguedad espiritual, así como Císara, el comandante de los filisteos, o Dalila. Asiria asedia a Betulia. Betulia es del pueblo de Israel, al mando del general Holofernes, cerca de Jerusalén. Está ahí mismito, usted sale ahí 3 pasitos y está Betulia. Agior le advierte a Holofernes que no se meta con Israel. Me acuerdo de Weisman, que decía, no te metas con fulano de tal, pues te va a salir todo mal. Agior le advierte a Holofernes que no se meta con Israel, porque si ellos están fieles a Dios, Dios los defenderá con todas sus fuerzas. Pero a Holofernes esto le hizo plin. Es que la gente lo dice. Yo lo he visto. Que tú le dices, no te metas con fulano, que ese es metafísico, conoce los rayos, déjalo tranquilo. Y dice, ¿quién va a estar creyendo en esas cosas? Se meten contra el metafísico y les va mal. No porque el metafísico le eche una brujería o les haga un maleficio. Es que las protecciones que tiene el metafísico va a hacer que el mal que le manden se le devuelva al que se lo mandó. Bueno, Judith, ya saben que era rica, estaba buenísima y rica con sus joyas, con su traje. Así, muy seductora, ella también estaba viuda. Se presentó en el campamento de Holofernes con toda la intención de seducirlo. Cuando el Holofernes ve ese mujerón, le dice, ¿por qué no te quedas a comer aquí? Y
¿pasas la noche conmigo? Y la Judith le dice, claro, por supuesto. La Judith hace lo de siempre, que hacen algunas chicas, y algunos chicos también lo hacen. Le empieza a servir y a servir vino, y ella no toma nada. Servir vino, y ella no toma nada. Y lo emborracha y cayó dormido el Holofernes. Y ella con la propia espada del Holofernes se la cortó. Los asirios temerosos huyen y son vencidos por el pueblo de Israel. Judith se convierte en heroína del pueblo de Israel y por mucho tiempo ningún enemigo del pueblo de Israel lo volvió a invadir ni a amenazar. Y aquí vemos a Judith. Hay un oratorio sacro de Vivaldi que se llama Giuditta Triunfante. Se los recomiendo. Pero eso no les va a emocionar tanto como lo que les voy a recomendar ahora. Que la pasión, porque a ustedes les gusta la pasión, se los va a devorar. Vamos a hablar unos segundos nada más de Camille Saint-Saëns, un compositor de orquesta, organista, pianista, escritor, caricaturista y militar francés. Eslabón entre el impresionismo de Debussy y de Ravel. Es autor de más de 400 composiciones de finas y hermosas melodías. Fue el primer compositor que escribió para cine. Compuso varias óperas y poemas sinfónicos donde están algunas llaves tonales y fue el que escribió Sansón y Dalila. Una ópera espectacular que ustedes la viven escuchando, pero escuchan una sola aria. Bueno, hay dos arias en realidad que la escuchan mucho en la metafísica. Una es Mon cœur s'ouvre ta voix, que es la llave tonal de Amida Buddha, y Printemps qui commence, que es la llave tonal de Vajradhara. Escogí para hoy, para concluir la actividad, con la ayuda de Fernando Arbelo, que siempre me ayuda en transferir estas piezas a la forma para podérselas presentar en la actividad, y también hace un trabajito que hoy en día es necesario, es que no tengan prohibiciones del derecho de autor para podérselas poner libremente, porque hay piezas, músicas que no se pueden usar porque están protegidas por el derecho de autor y nosotros pues no vamos a contravenir la ley. Y él me ayuda en ese sentido porque tiene que hacer unos malabarismos allí para que esto poderlo comprobar. Así que vamos a escuchar esta aria, una chica que va a ser de Dalila y va a cantar esta aria. Es una aria muy sensual, aparte de que sea esta llave tonal de Amida Buddha, es demasiado sensual. Así que los voy a dejar con ella. Este no es, esta es de Dalila. Este es Camille Saint-Saëns y aquí está la pieza. Mon cœur s'ouvre ta voix, ópera Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns.